Kim Jong-nam era el heredero legítimo al poder en la dinastía norcoreana, pero un viaje a Disneylandia cambió su destino para siempre. Kim Jong-nam nació en Corea en 1971. Su padre, Kim Jong-il, era el líder supremo de Corea del Norte. Jong-nam tuvo una educación privilegiada, estudió en Suiza y hablaba inglés y francés con fluidez. Al ser el hijo mayor del dictador, Jong-nam era el primero en la línea para suceder a su padre en el poder, aunque esto quizá nunca le interesó demasiado. Jong-nam había heredado de su padre una pasión por el cine y desde muy pequeño escribía guiones y producía cortometrajes en un set cinematográfico que su padre le había construido solo para él. En 1998, Jong-nam fue nombrado ministro de la Seguridad Pública en Corea del Norte. Hasta este punto, todo iba marchando bien para que Jong-nam fuera el eventual heredero al poder en Corea del Norte, aunque sus inclinaciones artísticas y ciertas opiniones acerca de una posible reforma económica habían comenzado a sembrar la duda en algunos. Ciertos sectores del ejército del pueblo coreano se cuestionaban si Jong-nam tenía verdaderamente madera de dictador, pero en el 2001 las posibilidades de heredar el poder se erradicaron por completo para Jong-nam. La policía japonesa lo había arrestado por intentar entrar al país con un pasaporte falso de República Dominicana. Jong-nam declaró ante las autoridades japonesas que solamente quería visitar Tokyo Disneyland, un parque temático licenciado por la Walt Disney Company. Su padre, el dictador Kim Jong-il, estaba furioso con esta noticia. Y no era para menos, pues su hijo acababa de ser arrestado por intentar visitar Disneylandia. Disneylandia no solamente representaba el capitalismo, sino a Estados Unidos, dos de las cosas más odiadas por la doctrina norcoreana. Luego del incidente en Japón, Jong-nam fue deportado a China, donde su padre casualmente tenía programada una visita, la cual suspendió debido a la vergüenza que le había causado su hijo. Y desde este incidente de la Disneylandia de Tokio, Jong-nam fue expulsado de Corea del Norte. Cuando Kim Jong-il murió en el 2011, fue sucedido en el poder por el medio hermano menor de Jong-nam, el joven impetuoso Kim Jong-un. Pero Kim Jong-un tenía un problema. Veía a su medio hermano mayor, Kim Jong-nam, como una amenaza. Así que apenas si tomó el poder en Corea del Norte, Kim Jong-un intentaría en diversas ocasiones eliminar a su medio hermano mayor, Jong-nam. Jong-nam vivía en China y había declarado en diversas ocasiones públicamente que no tenía ninguna intenciones de hacerse con el poder en Corea del Norte. Pero esto no era suficiente para Kim Jong-un, quien quería asegurarse de que nunca lo hiciera quitándole la vida. Así que por los años siguientes, Jong-nam fue víctima de una serie de atentados fallidos en contra de su seguridad personal. Jong-nam sabía que su hermano menor quería eliminarlo, así que se cuidaba mucho y se mantenía bajo perfil cada vez que salía de China, usando distintos alias y pasaportes falsos. Pero la mala suerte coincidió con la oportunidad en febrero del 2017. Siti Aisyah era una joven indonesia con ganas de salir adelante. Siti se mudó desde Indonesia a Malasia buscando un futuro mejor. En Malasia, Siti comenzó a trabajar como dama de compañía en locales nocturnos y casi todo el dinero que hacía se lo mandaba a sus padres en Indonesia. Pero un día, Siti conoció a este hombre, James. James se presentó como un productor de un canal de televisión y le ofreció a Siti un trabajo en un show de comedia, pagándole $100 por cada broma callejera que Siti realizara. Siti, por supuesto, aceptó el trabajo, y por el mes siguiente, Siti estuvo grabando bromas para el canal de James. Estas bromas consistían en tomarle la mano a completos desconocidos en la calle o rociarles aceite de bebé en la cara. A Siti le estaba yendo bien y estaba mandando más dinero a sus padres en Indonesia. Mientras tanto, la productora de James había reclutado a otra mujer llamada Duan Thi Huang para realizar las mismas bromas que hacía Siti. El 13 de febrero del 2017, Siti fue citada por James al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en Malasia. Allí se suponía que Siti debía grabar otra de sus bromas para el canal de James. Pero esta vez, James le dijo a Siti que habría otra actriz involucrada en la broma, con lo que Siti estuvo de acuerdo. De repente, James le señaló a Siti a un hombre que venía caminando solo en el aeropuerto, indicándole que ese era su víctima. James le puso el aceite de bebé en las manos a Siti y le envió hacia donde el hombre. Siti se acercó sigilosamente al hombre por detrás y le restregó en la cara el aceite de bebé que tenía en las manos. Y solamente segundos después, Wang Ti-Huang, la segunda actriz recientemente reclutada por James, le volvió a restregar aceite de bebé en la cara al mismo hombre, que estaba aturdido sin saber qué era lo que estaba pasando. Siti y Duan corrieron al baño a lavarse las manos, mientras que el hombre se acercó a unos guardias de seguridad del aeropuerto para decirles que había sido atacado por dos mujeres y que no se sentía muy bien. El hombre fue escoltado por los agentes y fue llevado a recibir atención médica. Cuando Siti y Duan salieron del baño, no encontraron a James ni a ninguno de los otros miembros de su equipo de producción. Los 4 hombres que estaban con ellas en el aeropuerto habían desaparecido. Pero ni Siti ni Duan le dieron importancia a esto, así que simplemente se fueron a sus casas.
y al día siguiente ambas fueron arrestadas. Siti al principio no creía que su arresto fuera real, creía que se trataba de otra de las bromas de James, pero su sonrisa se borró al no ver cámaras por ningún lado cuando se le dijo que estaba siendo arrestada por el homicidio del hermano de Kim Jong-un, el dictador norcoreano. Siti no entendía nada, ella simplemente había hecho una broma por un show de comedia, no había matado a nadie, o al menos eso ella pensaba. Pero esta es la explicación. James en realidad no era un productor de televisión, sino un espía norcoreano. Él y sus hombres habían ido a Malasia con el fin de reclutar a dos mujeres para hacerles creer que estaban grabando una broma cuando en realidad estaban cometiendo un homicidio. El aceite de bebé que James puso en las manos de Siti y de Duan en el aeropuerto en realidad no era aceite de bebé. En las manos de Siti, James puso lo que llamaremos químico V, y en las manos de Duan, James puso lo que llamaremos químico X. Y juntos, estos químicos forman un poderoso agente nervioso llamado VX, una sustancia prohibida por las Naciones Unidas por ser considerada un arma de destrucción masiva. El agente nervioso VX tiene la capacidad de matar al instante. Así que a pesar de que recibió atención médica, Kim Jong-un perdió la vida en el aeropuerto momentos después de ser atacado por Siti y Duan. James, junto con los otros tres espías, huyeron de Malasia sin que las autoridades lo notaran ni pudieran hacer nada, mientras que Siti y Duan fueron acusadas por homicidio. Pero en Malasia, una condena por homicidio significa pena de muerte automáticamente. Así que el gobierno indonesio intervino a favor de Siti, logrando que le retiraran los cargos y que eventualmente la dejaran en libertad. Por su parte, Doan Thi Huong, quien es ciudadana vietnamita, no obtuvo esta clase de favores de parte de su gobierno, aunque solamente tuvo que declararse culpable de un par de delitos menores para que la dejaran en libertad en menos de 3 años. Y así termina la historia de Kim Jong-nam, el dictador que nunca fue.